que nos vamos a ir temprano, parece. Qué lindo es poder vivir fuera del protocolo, fuera de los programas y fuera de los tiempos que uno mismo le pueda dar a las cosas. Nos hemos vuelto muy acartonados en la iglesia y en nuestras vidas. Y eso le da un sentido bastante religioso y amargo a las cosas de Dios. La palabra de Dios es dulce. Y la Biblia es dulce, es un alimento dulce para nosotros, su palabra, su presencia debe ser dulce. Pero cuando uno no disfruta de la dulzura de Dios y de las cosas de Dios, tiene que ver que está mezclado con una amargura que nace en el alma y en los corazones que están heridos y no han sabido perdonar. Por eso es que todo el que quiera acercarse a la presencia de Dios tiene que tener un corazón de niño, porque los niños son dulces. Los niños creen, los niños confían y se acercan con esa confianza a la presencia de Dios. Es la forma como nosotros nos acercamos a la iglesia, porque tenemos que comprender que la iglesia no le pertenece a los hombres, ni a los apóstoles, ni a los pastores, ni a ningún ministro. La iglesia le pertenece a Cristo. Y cuando nosotros entendemos que la iglesia le pertenece a Cristo, nosotros simplemente dejamos que Él sea quien pastoree y se enseñoree de la experiencia. Por eso me quebrantó mucho cuando Él me dijo, la experiencia arde ha comenzado. Porque yo no lo escuché simplemente en un tiempo natural. Yo entiendo que Él está diciendo y está hablando de esto en un tiempo profético. Él está hablando de un tiempo espiritual. Y me quebrantó bastante. Yo no sé qué va a pasar en las próximas semanas, pero estoy seguro que algo grande y algo poderoso Dios está haciendo. Estoy tan convencido que los tiempos de Dios se han alineado a su perfecta voluntad. Yo realmente siento que estamos haciendo lo que Dios quiere. Él está agradado con lo que estamos haciendo. Y no puede haber más satisfacción en el corazón de un hombre poder decir, Él está haciendo las cosas como quiere. Qué rico y qué liberador. Me decía una persona, alguien muy lindo que amo mucho. No está Julián, ¿verdad? No está. Me decía, fue uno de los muchachos que nos acompañó a Orlando. Y no había compartido con todos nosotros, o sea, él no se congrega en Arde todavía. Pero me decía que si me estás viendo, ahí te estoy comprometiendo, ¿viste? Porque hay muchos que no vienen a Arde, pero nos ven. Son ovejas rayadas, clandestinas algunas. Pero esas ovejas rayadas van a tener que salir del closet también. Porque qué pereza andar escondido siempre, ¿no? Hay que salir y venir a la experiencia. No hay nada más lindo que relacionarse con los hermanos y exponerse a la presencia de Dios. El caso es que no había compartido con todos nosotros y al ver que andaba con puros hombres enamorados de Dios, apasionados por Dios, pero que son completamente normales. Y yo quiero que usted entienda lo que significa la palabra normal. ¿Ok? Normal es una palabra que deja en claras muchas cosas aquí. O sea, nosotros no andábamos con alitas todos y entramos al parque simplemente con unas alitas y no necesitábamos pagar, no. Ahí estábamos de verdad, puros hombres. Y me decía, no, es que estos hombres que Dios te dio, me dijo así. Le dije, no, perdón que te corrija. Y yo le dije, estos hombres del Señor, porque no son míos. Perdóname, te aclaro. Estos hombres son de Dios. Porque eso le produce a uno un descanso. Y es lindo sentir que simplemente hace parte de lo que Dios está haciendo y no a través de quién Dios lo está haciendo. Porque ese es un lugar donde no le conviene estar a ninguna persona inteligente. Esa es solo la introducción. No he empezado a predicar, ¿ok?
Ya voy a empezar a predicar. Así que estamos básicamente a pocas semanas de terminar una de las series más impresionantes que hemos tenido como iglesia, nuestra serie de hogares. Algunas personas que se fueron acercando desde enero, habían personas que pensaban que esta iglesia se llamaba Hogares. Me pareció tan tierno eso. No, un varón me dijo, yo soy de Hogares, yo soy de Hogares. Muy hermoso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la seguridad. Ese es el tema de hoy. Abróchese los cinturones, hombres, mujeres. Nosotros debemos de manifestar y ser hogares que temen al Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestra mayor protección no está en la alarma que tenemos en nuestras casas. Por si alguien entra, abre la puerta en la noche, se dispara una alarma. Nuestra protección y nuestra confianza está en el temor del Señor, porque cuando nosotros ponemos en Él esa confianza, entendemos que no tenemos que tener miedo por las circunstancias. Recuerdo cuando era niño, y quizás personas que están aquí desde hace más tiempo lo han escuchado, pero cuando yo era niño, recuerdo que me iba con mis amiguitos a jugar, bien niño, y empezábamos a hablar de cosas miedosas. Y estábamos hablando de cosas miedosas y veíamos cosas y nos íbamos al bosque. Y bueno, era un bosque para mí en ese tiempo, era una zona despejada en Armenia, Quindío. Yo no soy de allá, pero viví allá un tiempo, Colombia. Y después de hablar de puras cosas miedosas, llegaba a mi casa muerto del miedo y no dormía. Entonces era muy valiente con los niños, ¿verdad? Y era de los que cosas más agresivas decía. Pero cuando ya estaba en la casa ahí, sí, perdía el año y me tenía que pasar a la cama de mis papás, que gracias a mis papás que me aguantaron en su cama como hasta los 10 años, yo no sé, pero fue bastante. Bueno, de la cama de mis papás me sacó mi hermana, básicamente. Cuando ella nació ya me dijeron, tienes que irte, porque muchos creen que Dianita es mayor que yo, pero no es verdad. Yo soy mayor. Aproveche, dice, el peligro. Pero el ser humano tiene muchos temores. Iniciando este año, muchos saben que tuve fuertes crisis y ataques de pánico, donde realmente yo pensé que me estaba muriendo. Así de grave estaba la cosa. Y es que anhelar que una ciudad sea un altar para Dios es cosa seria. Anhelar que un pueblo, una ciudad completa venga a rendirse a los pies de Cristo tiene que ver con que te enfrentas a entidades, a potestades, a huestes de maldad, y que los decretos que se hicieron para atar a una ciudad a las tinieblas comienzan entonces a provocar algo que repele lo que se ha confesado y lo que se ha decretado. Ahora estoy en victoria, estoy súper bien. Simplemente es para que ustedes se puedan identificar, porque yo sé que todas las personas tienen temor. Todas. O a la muerte, o a la oscuridad, o a los animales, o a montar en avión, o a diezmar, o a venir a la iglesia. Todo el mundo tiene un temor, ¿verdad? A perder a sus seres queridos, a perder a sus hijos. Y algo muy importante que he aprendido en estos últimos días es que el temor, y prepárese si va a tomar nota porque van a ver algunas cosas importantes para escribir. El temor es el oxígeno de las tinieblas, pero la fe es el escudo contra las tinieblas. Entonces uno necesita aprender
y tomar una decisión si va a vivir en el temor, alimentando esas tinieblas y las cosas malas que van a suceder, o va a vivir con la fe, teniendo la esperanza de que el reino de los cielos se ha establecido en nuestras vidas. Ustedes saben que hace algún par de años el Señor me dio una serie, no sé cuándo la iremos a hacer, que tiene que ver con Noé y cómo Noé hizo un arca. Y aunque anhelo tanto predicar esto, algún día lo voy a hacer, de alguna forma creo que el tema de hoy me permite tocar algunos puntos de lo que va a ser una serie en los próximos años que se llama Arfe. No Arde, sino Arfe, inspirada un poco en la historia de Noé. Pero esta historia que podemos tomar hoy un poco salpicada nos va a dar puntos claves que tienen que ver con la seguridad. Diga seguridad. De un campo y medio de fútbol y de la altura de un edificio de 4 pisos. O sea que era 6 veces más larga que ancha. Bastante grande. Y vemos en el libro de Génesis cómo Dios, en un tiempo de mucha oscuridad y de mucho pecado, le pide a un hombre, al único hombre que quedaba con temor a Dios. Por eso estaba hablándoles del temor. El único hombre con temor a Dios le pide construir un arca para poder preservar la tierra, porque el pecado tiene que ser juzgado. Y eso no lo digo para que usted sienta temor, porque quienes hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey, entendemos que en Él tenemos salvación. Pero el pecado siempre tiene que ser juzgado. Siempre va a ser juzgado, porque Dios es justo. Y venía juicio sobre la tierra y Jesús no había venido. Entonces Dios provocó una inundación que consumió el pecado. Todos murieron excepto Noé, su familia y los animales que entraron al arca. Por eso estamos aquí. O si no, yo sería un ángel, nunca hubiera venido a la tierra, muchos de ustedes. Se estima que entraron 45,000 animales al arca. Y el corazón de todo esto es que Dios planeó un arca para salvar las familias. Y ese sigue siendo el plan y el corazón de Dios para nuestra familia y para nuestra generación. Dios está interesado en preservar la familia, pero desafortunadamente la iglesia ha usado la familia como estrategia de crecimiento. La iglesia no sabe qué hacer para producir crecimiento, pero están buscando el crecimiento en sus propias fuerzas, como un niño que tiene 4 años y dice que tiene 6. Así era Samuelito, y él lloraba cuando le decían, no, pero es que tienes 4, no, tengo 5. Y cada año se subía la edad. Este año está más tranquilo. Pero es que tú no puedes presionar las cosas. Nosotros no podemos presionar las cosas y no nos podemos comportar como niños queriendo vivir antes temporadas que todavía no nos tocan vivir. Ahí es cuando entra el pecado y entonces nos hace cometer los más grandes errores de nuestra vida. Muchas iglesias entonces hablan de la prosperidad y hablan de la vida abundante de una forma en que nos intentan convencer bien cuando amamos a Cristo, pero tampoco es verdad. Ni que todos van a ser millonarios, porque la palabra de Dios es muy clara.
muchas veces caminamos más en tribulación que en bendición. Y cuando un hombre de Dios como Juan David se para aquí a dar un mensaje y a lanzar una promesa tan grande, muchos pueden decir amén, pero unos pocos toman esas promesas. Al fin y al cabo, quien fundó la empresa fue uno. Hay muchos oídos aquí, pero solo algunos son violentos para tomar la palabra y llevarla por obra. Nuestro trabajo es lanzar la palabra, pero no convencerlos de que todos lo van a lograr. Animarlos a que usted sea violento, a que usted no quiera vivir y no quiera estar en un lugar de comodidad y simplemente dejar que las promesas de Dios pasen por encima y usted no poder tomarlas, capturarlas y llevarlas a cabo en su vida. El corazón de Dios, y por eso fue que nos animamos este año a compartir sobre hogares, es salvar las familias. El corazón es salvar las familias, ese es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un arca para esto, ese es el plan de Dios. Pero hay muchas personas que andan navegando en canoa. Dios tiene el plan de un arca, pero hay muchos que andan en canoa. Y el punto aquí es que tú mires la canoa al final de esta experiencia con tanto desprecio que la quieras hundir en el fondo del mar y nunca volverla a ver. Y decidas tomar lo que Dios te está dando hoy para edificar conforme a su perfecta voluntad y conforme a su plan para que puedas hacer un arca. Cuando Moisés hizo el arca, lo que preservó no simplemente fueron seres humanos y animales. Dios estaba preservando su presencia. Porque Noé y su familia manifestaban la naturaleza de Dios en la tierra. Y se estaba preservando la presencia de Dios. Los hogares tienen que construir cada familia un arca para que la presencia de Dios se preserve y se siga manifestando. Nosotros no podemos conformarnos con simplemente andar en canoa permitiendo que todas las circunstancias del mundo nos vengan, nos afecten, nos toquen y se deteriore nuestra familia. Le voy a hablar de varios puntos. Usted sabe que Dios me habla a través de palabras. Y hay varios puntos que le van a dar estructura a esta enseñanza o a esta predicación. El primero de ellos, para los que escriben, es la maldición. Si me ayudas, Carlos Andrés, con Génesis 6:13. Vamos a estar en Génesis 6:13, la primera, la maldición. Le dijo a Noé, le voy a leer de la Nueva Versión Internacional, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Esta es la circunstancia, esto es lo que está pasando. Esta es la palabra que Dios le dijo a Moisés. Estoy cansado de ver las cosas que están pasando y he decidido acabar con toda la gente, porque por causa de las personas la tierra está llena de pecado y voy a tener que destruir a la gente junto con la tierra. Dios no le dijo: quiero, anhelo destruirlos. Dijo: me va a tocar porque yo soy un Dios justo y tengo que parar el pecado, porque si no lo paraba Dios, ellos mismos iban a terminar destruyendo y exterminando por completo. Entonces Dios dijo: yo tengo que hacer algo antes que ellos mismos, por causa del pecado, terminen muertos. Y eso es lo que las personas muchas veces no entienden. Cuando se les predica el evangelio, las personas no entienden que el anhelo del predicador simplemente es provocar que cada persona se arrepienta de sus malas acciones para que no siga caminando hacia un destino de muerte.
Diga la maldición. Está ahí en Génesis 6:13. Entonces, cuando vino la maldición, también viene una promesa. Si entendemos que la ciudad, el hogar, la familia en la que vivimos está bajo maldición, nosotros tenemos que ir por una promesa, por una palabra de Dios. La palabra de Dios nos comienza a sacar a flote. La palabra de Dios o la promesa de Dios la encontramos en Génesis igual 6:18. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. A pesar de las circunstancias, a pesar del juicio que venía de Dios, quien estaba conectado con la voz de Dios podía escuchar que no venía muerte ni destrucción para su familia. Nosotros como creyentes no podemos tener miedo de las cosas que están pasando o de las cosas que ocurren, porque no podemos vivir simplemente en ese temor, porque vamos a estar todo el tiempo atados a las circunstancias y no vamos a poder avanzar. Quien tiene miedo no avanza en la vida. Quien tiene miedo se queda detenido en una estación para siempre. Quien tiene miedo nunca progresa, nunca crece, porque no quiere moverse de ahí, no quiere moverse del espacio donde está. Y muchas veces nosotros nos hemos acomodado en áreas de nuestras vidas que nos hacen mantenernos quietos. Y la voluntad de Dios nunca es que nosotros estemos quietos. La voluntad de Dios tiene que ver con movimiento. Todo se mueve, todo lo que Él creó se mueve. Todo tiene vida. Todo. Todo respondió a la palabra de Dios. Es producto de la boca de Dios. Él habló y las cosas se crearon. Y las mismas cosas que Él creó, entonces pueden escuchar. Entonces, pastor, tú sí estás bien rayado hoy. Ya se acabó Kairos. Mastíqueme. ¿Cómo usted entonces puede explicar que Dios le dijera a Moisés que le hablara a la roca? Porque la roca escuchaba. Pero Moisés no entendió que le estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo Dios y no siguió la instrucción tal cual. Moisés lo único que le tenía que decir era a la roca, decirle: roca, que broten las aguas. Y él fue, no entendió esto y le dio un golpe a la roca y vinieron las aguas, pero no lo hizo como Dios se lo pidió. El corazón de esto es que usted pueda seguir las instrucciones de Dios conforme a lo que Él le está pidiendo. Siga la instrucción de Dios. Mira, nosotros por el privilegio que tenemos de pastorear personas y trabajar, por así decirlo, con personas, conocemos tantos tipos de personas y en este país mucho más, donde hay tantas culturas. Y hemos visto en estos años, que ya son bastantes, pastoreando, cómo muchas personas son tan tristemente testarudas. Porque siempre cuando uno les da una instrucción o cuando uno les pide hacer algo, cuando uno les sugiere hacer algo por su bien, terminan siempre diciéndote: no, pastor, pero es que ¿no ha estado con esas personas? Que usted se sienta un ratico, media hora, y le dice: mira, ¿qué te parece si hacía esto? Y tú das un argumento que es un buen argumento. Y la persona, tú terminas y el mismo te dice: no, pero es que lo que pasa realmente es esto. Entonces, ¿para qué invitaste al pastor a almorzar? Si tú ya tenías tus respuestas, simplemente comunícame lo que vas a hacer y ya, te vas pa' Angola. Te bendecimos aquí, lloramos todos. Pero
Uno tiene que aprender a discernir la voz de Dios. La voz de Dios es tan preciado para el corazón del hombre como la misma vida, como el oxígeno. Nuestro espíritu necesita, anhela escuchar la voz de Dios. Y tenemos que aprender entonces a escuchar más y a hablar menos. Tenemos que aprender a escucharlo a Él. Muchas personas están estancadas o detenidas o no avanzan en su vida porque no están escuchando a Dios. Y quiero darle una noticia. Muchos creyentes no han escuchado a Dios, literalmente a Dios, porque no han podido escuchar a su hermano. No honran la voz de Dios a través del que tiene al lado. En las parejas, en los matrimonios, ¿cómo vas a oír la voz de Dios si cuando tu esposa te dice algo, tú ahí mismo la cancelas y la frustras y la detienes? Imposible. ¿Cómo Dios te va a hablar si utilizando a tu esposa tú no honras su voz? ¿Para qué Él se va a desgastar intentándote hablar a ti? Diga, una promesa. Esta promesa de Dios tiene que ver con pacto. Fue el pacto que Dios hizo. Y este acuerdo, en este tiempo donde la iglesia habla tanto de pactos, que es peligroso, y pacto por aquí, y pacto por allá. Entender la palabra pacto, y son cosas que a mí me gusta reforzar y comunicar y volver a enseñar para que ustedes realmente sean tatuados con las verdades y los principios de Dios. El pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero cuando estamos hablando de un pacto, quiero decirle algo, precioso hijo de Dios. El pacto nace en el corazón de Dios. Él es el que tiene buenas ideas. No venga a intentar usted hacer un pacto con Dios que no tiene fundamento, que no ha nacido en su corazón. Usted le responde a lo que Dios le dijo. Tú tuviste una impresión en el espíritu y entonces tú le das una respuesta a Dios y le dices, sí. Así haré. El pacto nace en Él, no nace en nosotros. No, yo hago un pacto porque yo voy a ser rico. Yo voy a ser rica. Rica en grasa tal vez. Porque el reino de los cielos no habla de riqueza. El reino de los cielos habla de prosperidad. ¿Es más fácil que entre qué por el ojo de un alfiler? ¿Un qué? ¿Te imaginas metiendo un camello por un ojo de un alfiler? Ni un paisa hace eso. Y es más fácil que un camello entre por el ojo de un alfiler que un rico. Entonces yo no anhelo ser rico. Yo anhelo ser próspero. Todo lo demás son añadiduras. ¿Quién puede jactarse de ser rico? ¿Quién? ¿El hombre más rico según la revista People? ¿Ese se podrá jactar? No creo. Ni el top 10 de los hombres más ricos del mundo se podrá jactar. Porque Él es el Señor de los ejércitos. Él es el dueño del oro y de la plata. Pacto tiene que ver con lo que nace en el corazón de Dios. Nosotros no podemos forzar las cosas. Pacto tiene que ver con su perfecta voluntad. Y usted tiene que decirle, Señor, sí, yo acepto. Como una novia que se va a casar. Se enamoró un muchacho de una sardina.
Y la mira y dice, es muy linda, es que tan bonita, es que mire ese cabello, ese cuerpo, es inteligente, adora al Señor. Entonces va y le dice, mira, es que yo estoy soltero, me quiero casar contigo. Y le dice, mire, hagamos este pacto, casémonos. Y la sardina le dice, no, pero es que a mi Dios no me ha hablado de usted. Yo no puedo hacer pacto con usted, porque usted es el único que está sintiendo que se quiere casar conmigo. Pero yo no me quiero casar con usted. No pueden hacer el pacto. El pacto tiene que ver con dos partes. Y cuando es Dios, usted no puede proponer. Usted propóngale matrimonio a todas las que quiera, pero no intente convencer a Dios. No intente convencer a Dios. Él le va a proponer cosas a usted específicas y lo va a llevar a tomar la decisión de decir, ¿quieres caminar por ahí o no quieres caminar por ahí? Él nunca va a obligarnos a ninguno de nosotros. El pacto en la vida de los creyentes tiene que ver con liberación. Cada vez que Dios hace un pacto con nosotros es porque nos quiere liberar. El pacto que Dios hizo con Noé era ¿para qué? Para librarlo a él y a su familia de la destrucción. No es un pacto porque un día Dios dijo, ay, voy a hacer pacto con este. Amaneció como, ay, me siento tan bueno hoy, quiero bendecir a mis hijos. Dios no funciona así. Dios ve la opresión de sus hijos, ve las falencias, ve las necesidades, ve las áreas en las que están oprimidos. Entonces dice, voy a hacer un pacto para que ellos sean libres. Ahora diga obediencia. Él te propone, pero definitivamente tú tienes que tomar la decisión, no solo de aceptar, sino de obedecer. Tú tienes que tomar la decisión de caminar firme en la decisión que has tomado, porque quiero decirte algo hoy, iglesia. Dios hace un pacto y se mantiene firme en él. Usted puede darse un paseíto por el Ultra, usted puede darse un paseíto por la computadora, usted puede darse un paseíto haciendo las cosas que Dios nos lo ha llamado a hacer. Usted se lo puede hacer y usted lo puede caminar. Pero el pacto de Dios es firme. Usted se desvía, pero Dios no. Dios se mantiene en sus promesas. Lo único que usted tiene que hacer para poder avanzar en lo que Dios quiere hacer es caminar en obediencia. Por eso hay cristianos que se quedan sentados en las sillas por años soñando en la misma promesa que no se le ha cumplido. Ay, salió el arco iris. Eso es la promesa de Dios que se va a cumplir en mi vida. Y vivimos de arco iris en arco iris, ¿verdad? Pero es que las promesas de Dios en tu vida no se van a activar por el arco iris que salió ese día. Las promesas de Dios en tu vida se van a activar cuando usted por fin decida obedecer. Ojalá fuera así de fácil. Es que esto no es la lotería o el monopolio. No es esas maquinitas que ni siquiera sé cómo se llama, que hundes y se forman una trilogía de diferentes figuras. Cuando son las 3 figuras, entonces ganaste el premio. Dios no es así, Dios no funciona así. Dios no funciona que, ay, vamos a ver qué me va a decir Dios, voy a abrir la Biblia, a ver qué me sale. Entonces donde abrió, ay, eso es lo que Dios me quiso decir. Pero cuando no es algo que te gusta, dices, ay, no, esto no es para mí, era la siguiente página. Entonces vas buscando la página que se acomoda a lo que usted quiere escuchar o quiere sentir de Dios. No hay carácter. No quieres pagar el precio de buscarlo en intimidad, de orar un rato, de adorar,
de levantarte en la madrugada, esperar y callar. ¿Quieres oír a Dios? Instantáneamente. Señor, me levanté hoy, oré, no escuché nada. Mañana lo volveré a intentar. Genuino, no alguien que diga así, Dios me habló. Como hoy en día Dios le habla a los cristianos de una forma tan sorpresiva. Dios les habla de todo. Ya no vuelvas al Publix, ahora ve a Winn-Dixie. Señor, pero ¿qué es esto? ¿Tú estás ya en la industria de los supermercados o qué? Entonces hemos espiritualizado todo. Lo hemos espiritualizado. Y no está la frescura del evangelio, no está la frescura de la voz de Dios, no está la simpleza de la voz de Dios. Nos hemos complicado mucho la vida. Cuando Él es sencillo y Él quiere llevarnos de una forma bonita. Él quiere pastorearnos, pero no nos hemos dejado pastorear. Diga obediencia. Entonces yo le voy a proponer algo. La próxima vez que usted vea el arco iris en el cielo, no se acuerde de todo lo que Dios le prometió. Si va a ser bíblico, sea bíblico. Diga, ay, qué bueno que Dios no nos va a volver a inundar. Porque eso es lo que significa el arco iris, que no volver a inundar la tierra. ¿Ya? Cuando vea el arco iris, pregúntele a Dios, ¿qué áreas de su vida usted necesita cambiar para que pueda ver la manifestación del Rey en su corazón? Dejemos de jugar al evangelio, dejemos de jugar a la iglesia, dejemos de jugar a ser cristianos. Yo me voy a ir poniendo más lindo ahorita, ¿ok? Más romántico. Génesis 6:22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Hizo un poquito? La mitad. Todo, ¿verdad? Todo. Después que Dios le habló, él no empezó a negociar y a decir, no, ¿qué te parece si hacemos el arca en 50 años no más? Aceleremos este proceso. Vamos a hacerlo más rápido. No, el tiempo que le tomó a Noé, si eran 120, 130, el tiempo que Dios le había estipulado, ese tiempo él se tomó. Imagínate. El ejemplo más grande, uno de los ejemplos más grandes de obediencia de la palabra de Dios, tomó más de 100 años. Y nosotros queremos las cosas, ¿verdad, hijos? Porque no tengo la casa, porque no tengo el carro, porque no tengo la esposa, porque no tengo la empresa. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y el Señor dejó en su palabra un ejemplo tan grande, tan marcado, para que nosotros entendamos que esto no se trata de recibir las bendiciones como si esto fuera como si el cielo fuera una fábrica que produce a gran escala bendiciones para los creyentes. Obediencia significa comprometerse en un proyecto a largo plazo. Los creyentes deben aprender a comprometerse en esta clase de proyectos y perseverar. Entonces, me quiero casar. No quiero estar solo, me quiero casar. Pero para poderse casar, Dios le dice que primero tiene que cambiar un montón de áreas
en su vida y en su carácter para que en el momento de casarse no venga el diluvio y se ahoguen los dos. Dice, cambia ya, cambia ahora, antes del matrimonio. Yo también quiero que te cases, pero si te casas como estás y como eres, eres el Titanic. Pero usted insiste, no, es que yo me quiero casar, yo me tengo que casar. Y tu fachada da una apariencia que estás listo para el matrimonio. Mira, no estoy hablando, puede ser una persona de 40 años, una persona grande, o sea, esto no tiene que ver con edades. Y en apariencia usted me dice, no, sí, se ve bien. Casa, carro y beca. Pero no le ha visto el pañal. Tiene casa, carro y beca, pero anda en pañales. Y entonces cuando se unen en matrimonio, música fúnebre, por favor. Gracias. Y los procesos son más largos, más dolorosos y producen mayores heridas. Hoy es uno de esos días donde la gente le dice a uno, ay, ¿usted por qué habló de mí? No sé qué. Se ponen enojados con uno. No, a mí su mujer no me ha contado nada, hombre. Es el Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en los proyectos. O sea, si llevaste un estilo de vida promiscuo, donde estabas y te acostabas con toda carne que se movía, y ese fue tu estilo de vida, créeme que Dios no te va a traer tu príncipe azul así de rápido. Primero te tiene que descontaminar, tiene que cambiar tu corazón y tu mente, porque has estado a la lujuria de la carne, atado o atada. ¿Cómo pretendes que Dios te va a traer a alguien puro, un hijo de Él? No, te podés rejuntar en 6 meses con quien quieras, pero va a ser en tu carne. No es alguien, no es genuinamente alguien de Dios. Necesitas vivir un proceso de purificación, pero tienes que perseverar. Y ese es el punto donde no queremos estar. Como el recién convertido. Siempre hablo de esto, pero ¿qué más voy a hacer? Se convierten y dice, ¿por qué no hay servicio todos los días? Todos los días. Todos los días experiencia arde, por favor. Sería espectacular. Y yo les digo, pero ahora estás así y piensas así. Ojalá te mantengas con ese corazón. Pero pasan unos meses, 8 meses, 12 meses. Y como no has visto las promesas, rapidísimo, entonces es domingo, 5 de la tarde y dices, no, esta playa está muy buena. Yo me quedo disfrutando del momento. Yo quiero disfrutar del momento porque no quiero recibir instrucciones de lo eterno. Yo quiero disfrutar de lo que tengo ahora, de esto. Esto ya me produce placer. No voy a ir a la tierra a seguir cultivando lo que Dios tiene para mí. En el reino hay que creer como niño, pero hay que trabajar con madurez. Crea como un niño, pero trabaje con madurez. Nadie va a recibir bendiciones simplemente porque se levantó decretando.
Hay otro, hay un paralelo a esto, el que obedece y el que no obedece. Cuando no obedece, siempre le enseñamos a nuestros hijos, tienes consecuencias. Génesis 7:22. Mire, Noé fue un predicador espectacular. Él abría la boca, él predicaba, él decía que iba a llover, él decía lo que iba a pasar, él decía que todo iba a ser consumido por las aguas y la gente no lo escuchaba. La gente lo miraba como muchas veces algunos de ustedes me miran como, ay, tan charrito Will, tan lindo él, tan cute. Las cosas que dice. Pero un día llovió. Y estas fueron las consecuencias en Génesis 7:22. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Otra vez música fúnebre. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Hubo. No me voy a quedar ahí para no dejarlo tan triste. Ahora diga, la actitud. Génesis 8 del 20 al 22. Construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha.
Y tenemos que tomar la decisión de vivir un estilo de vida conforme a lo que decimos nosotros que somos. Debemos expresar la gratitud y la fiel obediencia que tenemos hacia nuestro Dios. Este mensaje muchas veces no es convincente para las personas. A la gente no les gusta que le hablen de pecado y de castigo. Este mensaje no es convincente porque en el corazón de muchas personas hay escepticismo. Y cuando hay escepticismo, usted no puede comprender las diferentes facetas de Dios. Y lo hacen a usted negar a Dios y llevar a otros a querer que lo nieguen también. Cuando usted se une con una persona que es escéptica, no solo quiere negar a Dios, sino que quiere que usted también lo niegue. ¡Qué peligro! Porque es alguien que está contaminando tu esencia, tu naturaleza, tu convicción. Y todo lo que te lleve a negar la existencia o la realidad de Dios, te va a terminar apartando si tú realmente no tienes convicciones fuertes. Si tú tienes convicciones fuertes, no importa lo que te diga otra persona, tú estás ahí, firme. Pero si tú no estás sobre la roca, seguro, sólido, tú te vas a terminar desviando. Eso tiene que ver con seguridad. El tema hoy es ese. Nosotros solo podemos estar seguros sobre la roca. Si no estamos en la roca, no vamos a tener la seguridad de nuestra victoria. Y cuando uno no está sobre la roca, uno va a terminar siempre desviándose o yéndose hacia el lugar que le ofrezca mayor seguridad. Entonces, si el problema son las finanzas y no estamos seguros que el Señor es nuestro proveedor, que nada nos faltará, vamos a terminar trabajando 2 veces más o 3 veces más de lo que realmente tenemos que hacer. Porque como mi seguridad no está en que el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar. Ojo, no le estoy hablando a los holgazanes que no les gusta trabajar y dicen el Señor es mi pastor, nada me faltará, y prenden el show de Cristina. No estoy hablando porque también los hay, créame, en la viña del Señor hay gente así, que usan los versículos simplemente para ministrar su pereza. Pero el otro extremo peligroso es ese. El que pone su confianza simplemente en el trabajo. Entonces tiene full time de día, full time de noche y algún part time para los raticos que va al baño, un telemarketing. Su seguridad no está en él. ¿Saben por qué es importante esto? Diga, estoy en arde. El fuego de Dios tiene que ver con reconocer los pecados de la carne. El fuego de Dios no simplemente es saltar y alabar apasionadamente. El fuego de Dios tiene que ver con reconocer las áreas débiles en las que necesitamos ser fortalecidos por Él. Ahora diga, los beneficios. Génesis 9, del 1 al 2. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves,
las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. ¿Recuerdan que se los dije? Les dijo, sean fecundos, multiplíquense. El pacto reafirmó la bendición original y el mandato de ser fecundos y multiplicarnos. Diga, es un mandato. Entonces, si estamos hablando de seguridad, multiplicarnos, ser fecundos, tiene que ver con el arca que Dios tiene para nuestros hogares. Tenemos que ser fecundos y multiplicarnos. Si la banda sube, por favor. Hay unos pasajes que nos van a reforzar en esto. En Hebreos 3:4. Me encanta este pasaje, Hebreos 3:4. Creo que ha sido uno de los pasajes favoritos durante hogares. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. No importa el proyecto que usted emprenda, el hogar que usted tenga, el objetivo que usted se ponga en la vida. Usted puede dar el paso y tomar la decisión de hacer algo. Pero cuando usted lo hace con esta convicción de que el constructor de todo es Dios, usted puede tener la seguridad que eso va a tener un buen final. Cuando usted fundamenta las cosas en el Señor, va a haber un buen final. Cuando usted fundamenta las cosas en sus propios deseos, en sus sueños personales, en sus buenas intenciones, porque puede tener buenas intenciones, las cosas no van a tener el final adecuado. Toda casa tiene su constructor. Toda meta tiene su constructor. Toda iglesia tiene su constructor. Pero tenemos que comprender que el constructor de todo es Dios. Los planes de Dios no son casualidad. Cuando usted ore por la voluntad de Dios, no espere las casualidades. Los planes de Dios no son casualidad, fueron hechos desde la eternidad. En la eternidad fueron hechos los planes de Dios. Quiero decirle algo. La grandeza de esta historia, la grandeza de la historia de Noé, una historia fascinante, no radica en la gran arca que él edificó para Dios, porque uno siempre termina viendo el producto, los resultados. Uy, qué tremendo grupo de alabanza que tiene, tremendo grupo de servidores, otros dirían de siervos. Uy, tremendas instalaciones. Wow, tremendo. La gente es muy visual, termina viendo lo natural. Pero la grandeza en la historia de Noé no radica en esa arca. Su grandeza radica en quien habita en Noé. Su grandeza radica en la pasión de Noé por obedecer a Dios. Su grandeza radica en las cosas que él hizo a través de Noé. La grandeza de la iglesia no radica en el edificio, radica en las personas que entran al edificio.
La grandeza no radica en lo que construimos. La grandeza radica en el que las habita. Su presencia es nuestro hogar. La plenitud de Dios morando en cada uno de nosotros. Y cuando la plenitud de Dios mora en nosotros, es como tomar una porción de mantequilla, de esas que uno pone en la nevera congelada, ¿verdad? Y tomar un cuchillo caliente y poner ese cuchillo en la mantequilla y ver cómo se desliza en la mantequilla. Cuando la plenitud de Dios mora en nosotros, las cosas terminan fluyendo fácilmente. Y no tienes que estar pujando, no tienes que estar pariendo, no tienes que estar buscando tantas cosas. Las cosas se empiezan a dar fácil. Y es lo que realmente yo creo que Dios está desatando en medio de nosotros. Esa es su experiencia, que las cosas se van a empezar a dar fácil para los que en Él confían, para los que han decidido ir en el arca, para los que han decidido ser morada para Dios, para los que han decidido confiar en su perfecta voluntad. Las cosas se alinean y se dan fáciles. Avanzan rápido. No va a tomar mucho tiempo. Va a avanzar rápido. Y Él va a provocar que algo grande nazca en nuestros corazones. Hay grandeza en cada uno de ustedes. Hay grandeza porque habita Él. Y la grandeza no tiene que ver con riquezas. La grandeza tiene que ver con la presencia de Él en nuestras vidas. No tenemos por qué tener miedo. Yo declaro que usted hoy no vuelve a tener miedo. Que usted confía en la plenitud de Él, que usted se para sobre la roca, que usted acepta su perfecta voluntad y camina en su seguridad, en la certeza de los planes que tiene Dios para su vida. Y que usted se lleva esto tatuado en su corazón. En Salmos 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Lo voy a invitar, si no está durmiendo, que se ponga de pie.